Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. En esta sesión hablaremos de características, tipos y funciones del discurso. En la sesión anterior vimos con detalle las partes del discurso y cuáles son los puntos que cada uno de ellos toca para una comunicación eficiente. En esta sesión vamos a ver los tipos de discurso dependiendo de sus características, estructuras y funciones. Esto nos va a permitir utilizar diferentes tipos de recursos y herramientas en la construcción de nuestros escritos para crear comunicaciones efectivas. Ahora analizaremos no solo lo que conforma un discurso, sino lo que dice y cómo. Características de un discurso. Los discursos tienen algunas características que contribuyen a su efectividad y propósito. Algunos de ellos son: la intencionalidad. Es el propósito del discurso. Una intención o propósito claro y bien definido hacen que el discurso siga una línea clara y ordenada. Por el contrario, un discurso con una intención poco clara puede prestarse a confusiones y a divagar en el contenido. Un ejemplo de la intencionalidad son los discursos políticos, que buscan convencer a la audiencia para conseguir más votos por un candidato. La estructura es la jerarquización ordenada de la información, que lleva de un tema a otro con una lógica interna. La estructura puede definirse aún antes de escribir, en forma de escaleta. Un diagrama donde se ponen los temas a tocar, su orden y cómo se van a conectar para construir un discurso armonioso y fluido. La coherencia y cohesión. Un discurso debe estar correctamente conectado una idea con otra, y estas ideas deben estar bien integradas en favor de alcanzar un propósito. Esto se ayuda de conectores y transiciones adecuadas que hagan que las ideas pasen de unas a otras de manera casi imperceptible. La forma en que un discurso se adapta a un público o audiencia debe de ser trabajado desde antes de escribir. Primero, se debe realizar una pequeña investigación sobre a quiénes se va a dirigir el discurso, para poder elegir el tono, el ritmo e incluso el lenguaje a utilizar. Es diferente un discurso académico para ingenieros aeronáuticos, que será técnico y formal, a un discurso académico para alumnos de secundaria, que será amigable y fácil de entender. El uso del lenguaje es la elección de palabras adecuadas dependiendo del público. Hay diferentes maneras de expresar una idea dependiendo de quién te va a escuchar. Los términos pueden variar en formalidad, tecnicismos y estilo retórico. Imaginemos un tema complicado como la muerte. ¿Cómo se le explica a un adulto y cómo se le explica a un niño? En el primero se podrá ser claro y dar detalles del suceso. Y en el caso de un niño se tendrá que usar palabras que suavicen o incluso que maquillen un poco lo sucedido. Los recursos retóricos son los recursos del lenguaje que nos permiten hacer un discurso más persuasivo, ya sea con metáforas, analogías, anáforas, etc. A veces es más fácil explicar conceptos complejos con metáforas o alguno de estos recursos para causar mayor impacto en la audiencia. La originalidad y creatividad en los discursos es tener la capacidad de explicar o hablar de temas comunes de manera diferente y novedosa, que sea atractiva para la audiencia y capte su atención. Para ayudarse de esto se pueden usar anécdotas personales, citas o comparaciones interesantes. En el discurso oral tenemos otra característica muy importante: la entonación y la expresión. La parte humana que conecta el discurso con las personas es de las cosas más importantes y difíciles. Ser un buen orador no es solo hablar bien o leer bien. La entonación enfatiza las partes importantes de un discurso y mantiene el interés de la audiencia. Pero si además de eso se le suma un lenguaje corporal adecuado y una personalidad que conecte con la audiencia, se va a tener un mensaje aún más poderoso. Ser un orador carismático es un arte. La claridad y precisión en el discurso permite que la información comunicada llegue completa y sin distorsiones a la audiencia. Dependerá del tipo de discurso y su función para poder definir el nivel de claridad del discurso. Es muy importante que nuestros discursos tengan evidencia veraz y una argumentación sólida. Para ello se pueden usar datos, estadísticas, estudios, etc., para dar más credibilidad al discurso. Es necesario mencionar que este apartado es complicado en un mundo lleno de fake news. Por ello es importante hacernos de varias fuentes confiables y no quedarnos solo con las referencias que podrían estar sesgadas o llenas de ideologías. Y por último, una característica a tomar en cuenta es el tiempo y duración.
En este mundo de cosas inmediatas, es importante aprender cómo adaptar los discursos a los medios y formatos necesarios para llegar a una audiencia. Un discurso que se extiende innecesariamente puede llegar a ser aburrido y hacer que se pierda el interés. Además, hay que aprender a identificar cuáles temas van mejor con qué formatos. Un ejemplo de ello son los cineminutos, un formato complicado de cortometraje dado su corto tiempo. En general, los cineminutos suelen ser pequeños chistes y anécdotas. Es increíblemente difícil hacer un cineminuto dramático ya que el drama y la empatía requieren tiempo para procesar. Tipos de discursos. Tomando en cuenta estas características, podemos tomar varias decisiones al momento de construir un tipo de mensaje. El tipo de discurso va a modelar lo que se dice dependiendo del contexto y el propósito general. Los discursos informativos son los que buscan dar información clara y precisa. Por ejemplo, una clase o conferencia académica. Los discursos persuasivos son los que buscan convencer a la audiencia de adaptar cierta opinión o que realice una acción en particular, así como los comerciales que buscan que compre su producto. Los discursos narrativos son los que principalmente buscan contar una historia, puede ser de manera estructurada y cronológica. Los discursos argumentativos son los discursos que presentan varios puntos que defienden una idea o punto de vista. Y los discursos poéticos y estéticos cuyo fin es ser bellos. Son una expresión artística. Un ejemplo de esto es la poesía que se centra en la belleza de las palabras. Hay que tener cuidado con no confundir los tipos de discurso con las funciones del discurso. Los tipos de discurso hablan de las formas que puede tomar un discurso para lograr un objetivo general en cierto contexto, pero las funciones del discurso hablan del cómo el autor va a conseguir construir estos mensajes de manera específica, para llegar a las audiencias de manera efectiva. Para ello tenemos que las funciones son la función referencial, que es la que da la información de manera objetiva. Después tenemos la función emotiva, esta expresa las emociones y sentir del autor. Las funciones apelativas buscan convencer al receptor del mensaje. La función fática es la que establece, mantiene o finaliza una comunicación. La función metalingüística se trata del lenguaje mismo. Y por último, la función poética, que se enfoca en la forma del mensaje. Al momento de escribir cualquier discurso es necesario plantearnos lo que queremos hacer y lo que queremos conseguir, incluso antes de poner la primera letra, desde la estructura de lo que queremos decir hasta la manera en que lo decimos. Tomar en cuenta estas características hará que podamos tomar decisiones más a conciencia al momento de transmitir un mensaje. Muchas gracias, chicos, nos vemos en la próxima sesión.